Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes para todos. Realmente para mí es un privilegio estar en este webinar y más todavía cuando es una casa la cual conozco muy bien, ¿verdad? Así que para mí es un placer estar con ustedes esta tarde y compartir algunas ideas, algunas situaciones que están ocurriendo dentro de la economía en general y que me parece que es fundamental para que podamos entender qué es lo que va a pasar y qué es lo que está pasando. Si me confirman, por favor, ahí que se está viendo correctamente para poder iniciar. Sí, correctamente. Bueno, perfecto. Básicamente iniciamos con un tema central, ¿verdad? Bueno, vamos a tocar 6 grandes temas. Eh, pero rápidamente vamos a ir viendo cómo las grandes economías están siendo impactadas por esta situación y cómo realmente las grandes economías también afectan a Paraguay. Paraguay no es una economía cerrada, al contrario, es una de las economías más abiertas de América Latina, pero tiene una particularidad. Al ser un país pequeño, pero muy abierto, lo que ocurre en el exterior o en la economía mundial tiene un impacto fuerte en lo que pasa localmente. También vamos a hablar principalmente de las variables económicas que están siendo afectadas por lo que está ocurriendo y qué es lo que podemos esperar en los próximos meses y en el próximo año. Vamos a hablar de las medidas económicas que se han tomado, ¿verdad? Y de la sostenibilidad. Vamos a hacer un pequeño, una pequeña eh, unos pequeños comentarios respecto al tema que hoy está siendo tema de debate vinculado al tema de la deuda pública, que me parece que es importante que ustedes como estudiantes tengan a cabalidad la información y de esa manera puedan tener una opinión mucho más argumentada a la hora de analizar estos temas. Vamos a hablar de algunos problemas estructurales que tiene el país, que me parece que son fundamentales para poder hacer esa visión a futuro, justamente qué es lo que como país podemos esperar en los próximos años y a qué deberíamos apuntar también, de manera a que este escenario que tenemos actualmente realmente pueda ser beneficioso para toda nuestra población. Eh, Claramente esto que estamos viviendo es el evento más importante que hemos tenido en la historia económica, ¿verdad? En los últimos 50 años, 150 años, del cual se tienen registros económicos fiables, esta es la situación de mayor impacto. Y los impactos son realmente bastante fuertes dependiendo también de las zonas. Algunas zonas obviamente por la característica económica y por el timing de la pandemia, realmente están teniendo efectos realmente muy fuertes. Fíjense, en el año 2008-2009, cuando se había generado la gran crisis financiera que también tuvo impactos mundiales, el, digamos, la caída que se tuvo en esos años apenas es la mitad de lo que hoy estamos viviendo a nivel internacional, ¿verdad? Eh, Vemos claramente cómo Estados Unidos hoy está teniendo caídas por encima del 9%, países emergentes principalmente vinculados a los países asiáticos que también están cerca del 10%, y algunas economías más avanzadas, principalmente las europeas, son las que están sufriendo de alguna manera este impacto de la pandemia. Fíjense lo que estábamos diciendo, ¿verdad? Algunos países específicamente, las proyecciones que se hacían esto en junio, las próximas proyecciones mundiales del Fondo Monetario van a salir en octubre, en este momento se están desarrollando, y fíjense, hay algunas particularidades que son interesantes, ¿verdad? En ese momento ya se hablaba de caídas profundas a nivel mundial. Hoy hay algunos países y algunas zonas del mundo que ya están empezando a recuperarse más rápidamente. Y hay todo un debate también respecto a si eventualmente esa recuperación que se va a dar o la menor caída que se están esperando en algunos lugares no podrían ser alteradas nuevamente por algún tipo de rebrote, principalmente como se lo está viendo en países europeos, ¿verdad? Eh, Básicamente países como Estados Unidos con caídas proyectadas de cerca del 8%, los países europeos por encima del 10%, Japón
que tampoco luego venía creciendo, fíjense, en torno al 0,07, tiene una caída casi del 6%, o sea que el mundo en general estaba en un escenario de bajo crecimiento y esto nos toma también en una situación bastante particular. Ya hacia los países asiáticos, que son economías mucho más dinámicas, prácticamente también en todos esos países hay caídas importantes. En el caso de China hay una desaceleración muy fuerte. Tenemos que recordar que China, gran parte de la pandemia fue durante el primer semestre. Hoy ya gran parte de su industria está en franca recuperación y se espera que aproximadamente haya una desaceleración de ese crecimiento que en promedio en los últimos años estaba cerca del 7 y 8%. O sea, crecimientos realmente muy fuertes, pero que por esta situación hay una desaceleración importante. ¿Y por qué esto es importante? ¿Por qué hablar del mundo es importante? Porque China es un gran consumidor de productos, de alimentos, y lo que ocurra en China va a determinar seguramente la demanda mundial de productos que nosotros producimos. Lo mismo ocurre con las economías avanzadas que están muy relacionadas con nuestros vecinos, Brasil y Argentina, porque son socios comerciales muy fuertes. Entonces, lo que ocurra con esos países a nosotros realmente nos afecta. Y fíjense una cosa, la proyección que se tenía en Brasil en ese momento era de aproximadamente el 9%, cuando todavía Brasil estaba en una situación bastante particular de la pandemia. Y lo que se ve es que todavía en nuestra región la pandemia está llegando a niveles picos. Fíjense, esto es la proyección, una cuestión bastante interesante. La línea celeste que ustedes ven ahí es de las expectativas de una recuperación rápida. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con la economía mundial si nos recuperamos durante todo este segundo semestre de manera más rápida? Entonces, lo que muestra es que los crecimientos van a ser mayores a partir del año que viene y después nuevamente converge a un crecimiento más normal. O como que va a haber un rebote, lo que están diciendo normalmente. Pero ¿qué ocurre si hay un segundo rebrote de la pandemia? De hecho, en algunos países, como les decía, algunos países europeos, se está discutiendo lo que puede llegar a ocurrir en el próximo invierno de Estados Unidos. Entonces, hay toda una expectativa también si realmente, si no tenemos la vacuna en tiempo y en forma, probablemente el invierno en el hemisferio norte va a ser bastante nuevamente complicado y probablemente haya un rebrote y eso termine afectando nuevamente al crecimiento mundial y sobre todo el año 2021, donde se esperaría que se pueda recuperar la economía. ¿Cómo afecta esto? ¿Cómo termina afectando esto? Y normalmente los países, ¿qué es lo que hacen? Y tratan de alguna manera de compensar esa caída que tienen sus economías con mayor gasto fiscal o de alguna manera mayor endeudamiento. Y fíjense, estos gráficos lo que dicen es lo siguiente. Si nos recuperamos rápido, las economías, tanto avanzadas como las emergentes, van a tener déficits fiscales relativamente bajos. O sea, el año que viene se va a gastar un poco más en esas economías para tratar de recuperar. Pero si hay un segundo rebrote, el efecto del mayor déficit de esos países o de esas zonas va a ser realmente devastador y van a tener que salir a gastar de una manera muy fuerte para poder compensar esa caída. Entonces, ¿cuál es la situación? Si tenemos una situación de rebrote, lo que muestra es que probablemente los países tengan que generar mayor deuda en los próximos años. Y fíjense, esto es toda una discusión que hoy estamos teniendo en Paraguay sobre cómo vamos a seguir reactivando nuestra economía. En otros países también se está discutiendo si un aumento de la deuda puede ser o no conveniente para las economías. Una cosa del cual no vamos a poder escaparnos en los próximos años es que vamos a tener que convivir indefectiblemente con una economía mundial más endeudada. Eso es definitivo y lo que nos lleva
a empezar a pensar es cuáles van a ser las fuentes de financiamiento que, va a tener que van a tener las economías como para poder generar de alguna manera una reactivación en los próximos años y principalmente aquellas economías que tienen una presión tributaria relativamente baja como es la paraguaya. Vamos a ir discutiendo un poquito más adelante. Otro tema es los países limítrofes a nosotros nos afectan de sobremanera. Después vamos a ver un gráfico con mucho más detalle. ¿Qué se espera de estos países? Argentina viene saliendo de un tema de deuda, pero todavía la pandemia les está generando bastante problemas en cuanto a su recuperación económica. Todavía gran parte de la economía argentina está paralizada y eso va a tener impactos fuertes y se esperan caídas por encima del 5%. Brasil también se espera caídas de más del 5% ya hoy, pero con la proyección de que en realidad Brasil, o una parte importante de su aparato productivo, continuó trabajando. Ahora hay que ver hasta qué punto esta situación de pandemia, ya se habla de que Brasil está empezando a disminuir principalmente en San Pablo, donde está gran parte de su aparato productivo, está empezando a disminuir los índices de contagio y eso de alguna manera puede hacer de que más rápidamente Brasil se recupere. ¿Por qué esto es importante? Porque estamos hablando de dos de los socios principales de Paraguay en cuanto a sus compras de frontera y en cuanto también a sus exportaciones de productos manufacturados. Dos elementos centrales también en nuestra economía. ¿Qué pasa con la soja? El producto estrella en cuanto a nuestras exportaciones sigue siendo la soja y todos sus derivados, todo lo que está vinculado con aceites, harinas y productos derivados, que de alguna manera muestra que ya desde hace más de 5 o 6 años la tendencia de los precios es de caída. Entonces, no podemos esperar una recuperación, digamos, de los precios de manera importante y que de esa manera aliente a que genere más ingresos en los próximos años o en la próxima cosecha, menos, ¿verdad? ¿Qué nos dice esto? Nos dice también de que tenemos que empezar, en primer lugar, a trabajar también en nuestros índices de productividad. Desde el lado de los precios no vamos a generar mayores ingresos. De la única manera que vamos a generar mayores ingresos tiene que ver con la mejora en la productividad. Pero también tiene que ver con una cuestión de la estrategia país. Si vamos a seguir generando mayor exportación desde el lado de la materia prima o si vamos a transformar esta materia prima generando mayor empleo, pero sobre todo también generando una mayor diversificación de la economía que también tiene impactos en las exportaciones de nuestros productos. Vamos a ver también más adelante un poquito más de eso, pero esto es importante para mostrarles que en realidad no vamos a tener una buena noticia por el lado de mejora en los precios de la soja. En el caso del petróleo, el petróleo es importante porque es el producto que más importamos y lo que se nota es que no va a haber una presión en los próximos meses de de una mayor importación por parte del petróleo por dos motivos. Uno, porque los precios están relativamente bajos, pero sobre todo por una cuestión de la demanda también local. Hay todavía una caída importante, todavía la demanda no se recuperó y vamos a ver en qué niveles se encuentran estos. A ver, ¿qué podemos decir con estos dos gráficos? Que en los próximos meses y en el próximo año es muy probable que veamos un dólar relativamente estable y niveles que estén en el entorno del cual estamos viendo hoy. Porque no vamos a ver una recuperación muy fuerte que haga que se demande dólares, pero tampoco vamos a ver una fuerte recuperación de nuestra producción como para que esto genere una mayor exportación, ya sea porque la demanda está deprimida o porque también los precios están relativamente estables de nuestros principales productos de exportación. ¿Qué pasó o qué está pasando en la economía? Fíjense, este es el indicador mensual de actividad económica. Obviamente son dos barras, son dos líneas que representan la actividad económica mensual. Nosotros ya veníamos de una situación bastante particular. Ahí les hice unas divisiones de
situaciones de bajo crecimiento, de cuando empezamos a tener nuevamente una expansión en el crecimiento, una contracción que tuvimos hasta mitad del año pasado, y como que a partir del segundo semestre o hace un año empezamos a ver una recuperación interesante de la economía. La pandemia nos encuentra en un momento en donde la economía se estaba empezando a recuperar. Cuando estábamos empezando a mirar nuevamente de manera positiva, tuvimos este efecto y como ustedes pueden ver ahí, el impacto realmente fue catastrófico. En los meses de marzo y abril la caída fue de aproximadamente el 17% en términos de la producción. En términos del gasto estamos hablando de más del 20% en promedio. Vamos a ver algunos sectores que tuvieron mucho más impacto. Pero la cuestión positiva es que Paraguay, de alguna manera con esto, con el manejo sanitario que se vino llevando, a pesar de que hoy estamos en una situación bastante complicada, la cuarentena fue relativamente más corta y la actividad económica se recuperó más rápido. Y eso es lo que estamos viendo ya, esos datos que ustedes están viendo ahí de 1,2 y de 0,7 de recuperación, ya es a junio de este año. Hay sectores productivos que se recuperaron más rápido, todavía hay otros que están realmente en una situación bastante complicada, pero lo que nos muestra es que el aparato productivo paraguayo tiene una capacidad de recuperación mucho más rápida que otros países en la región. Fíjense, estos son algunos indicadores de comercio de bienes no duraderos. Estos son ventas en supermercados, en grandes tiendas de almacenes, que en el periodo más grande hubo caídas de cerca del 4%, también en grandes tiendas, estos son shoppings básicamente, también caídas importantes, y ya en cierta medida una recuperación, algunos con valores positivos, otros todavía con valores negativos, pero sí esa famosa recuperación en B corta que algunos escuchamos en algún momento es lo que estamos viendo en la mayoría de nuestros sectores. Estos son los bienes duraderos. Los bienes duraderos son aquellos bienes que de alguna manera uno hace una inversión porque su ingreso se empieza a recuperar. Equipamiento de hogar son electrodomésticos, muebles, equipos y demás. Y eso hubo una caída importante de cerca del 30%. Hoy se está empezando a recuperar, todavía no a los niveles pre-COVID, pero sí ya vemos una recuperación. En venta de vehículos todavía, eso seguramente va a todavía a tardar un poco más y es muy difícil que veamos este año algún dato positivo. En la producción, estos son más bienes industriales. Tengo entendido que el presidente después va a ahondar en este tipo de datos. También estamos viendo una cierta recuperación o de caídas relativamente más benévolas que otros sectores, porque justamente el sector industrial tiene una capacidad y tiene una trayectoria, y seguramente el presidente va a hablar de esto, es uno de los pocos sectores, y yo me arriesgaría a decir que es el único sector que en los últimos 10 años prácticamente no tuvo caída, al contrario, tuvo crecimientos dentro de su economía, a pesar de que en algunos años no fue relativamente mal. Y eso habla de una inversión que se vino dando en los últimos, y también de unas apuestas que se hicieron en los diferentes gobiernos también para impulsar el sector industrial, que si ustedes se fijan y analizan bien los datos también del sector económico, es uno de los sectores más estables y es uno de los sectores también que demanda mayor mano de obra. Entonces tenemos que empezar a mirar justamente a futuro, cuando veamos algunas ideas que les quiero plantear, es qué es lo que podemos esperar o cuáles deben ser los sectores que tenemos que empujar en los próximos años. Yo suelo decir esto y que me perdonen si acá hay algún argentino o algún brasilero, pero yo suelo decir que nosotros vivimos en uno de los peores barrios del mundo. Lamentablemente estamos en una situación bastante particular y yo siempre cuento la anécdota a mis alumnos. Yo tuve la posibilidad de tener un profesor que era asesor de algunos gobiernos y justamente fue asesor de un gobierno latinoamericano y siempre mostraba un billete de un austral que decía 1 millón de australes, valía ese austral 1 millón de australes. Y era un billete bastante grande, ¿verdad?
y mostraba de que, y decía, y después mostraba otro que era de cruceros. Y estamos hablando ya de la época de los 80 90, ¿verdad? Eh, y siempre contaba la anécdota, decía, lamentablemente, y sabía como yo era paraguayo, decía, sí, lamentablemente vos estás en el medio de dos de las economías más irresponsables de toda la historia, decía. Y bueno, esto nos tocó y tenemos que saber administrar esta situación. Pero lo venimos administrando bien. Pero fíjense un tema. Este es un mapa que yo siempre muestro porque me parece interesante del por qué es importante el comercio de frontera y por qué es importante lo que ocurre en Brasil o lo que ocurre en Argentina. Si nosotros, fíjense ahí, yo les marqué la frontera. Y si nosotros hacemos una línea de 50 kilómetros dentro de nuestro territorio con respecto a la frontera, nosotros vamos a encontrar desde Amambay hasta Asunción, bordeando toda esa frontera, más del 65% de toda la población de Paraguay. O sea que más del 65% de la población de Paraguay vive cerca de la frontera. Entonces, lo que ocurra del otro lado de la frontera nos afecta realmente de una manera muy fuerte. Entonces, los problemas de deuda que tiene Argentina, la devaluación de Argentina y la caída de la demanda del consumidor medio argentino y brasilero, a nosotros nos afecta de sobremanera. Y es de alguna manera la discusión hoy que está dentro de si abrimos o no abrimos la frontera. Bueno, hoy aparentemente eso ya paulatinamente para el comercio se va a ir eh, discutiendo ya y generando algún tipo de protocolo para que esto ocurra. El problema es cuánto más va a durar la pandemia en estos países, cuán profunda va a ser la pandemia, porque aparentemente en el caso argentino sobre todo, todavía no estamos encontrando un techo. Entonces vamos a ver seguramente todavía una situación bastante difícil y una recuperación por desde el lado de esa demanda. Quizás la de Brasil se recupere más rápido. Vamos a tener problemas en los próximos, todavía en los próximos meses y no vamos a tener de alguna manera un impulso de demanda por parte de esos países. Por eso es muy importante. Y esto se nota en las importaciones del régimen de turismo. Paraguay tiene una particularidad, Paraguay tiene un régimen especial de turismo justamente para aquellos que vienen y compran en las fronteras. eh, y se puede ver claramente ahí una caída de más del 30% que se produjo este año. Esto ya es a datos a julio, pero si nosotros hacemos datos a mayo, abril, la caída realmente era más del 50%. En algún momento ha venido recuperándose paulatinamente, pero todavía está muy lejos del promedio histórico que tiene estas importaciones. ¿Por qué hablo de las importaciones del régimen turístico? Porque estas son importaciones que después se convierten en reexportaciones. Productos que compramos del exterior, computadores, juguetes y otros productos que están dentro del régimen de turismo, que de vuelta vuelven a ser reexportadas o compras que realizan los brasileros, ¿verdad? En territorio o argentinos, en territorio paraguayo, y que vuelve a salir hacia el exterior. Eso representa para nosotros aproximadamente el 20% de todas nuestras exportaciones. Cuando uno mira el volumen de reexportación que tiene Paraguay, el promedio está cerca de los 2.000 o 2.500 millones de dólares anuales. Realmente un volumen importante también para nuestras exportaciones, pero que ya viene cayendo de hace muchos años y que está muy supeditada a algo que vamos a ver en un rato, que tiene que ver con el tipo de cambio. Cuando nosotros nos volvemos relativamente más baratos, los brasileros vienen y nos compran y pasa lo mismo con Argentina. Entonces, tenemos que mirar si realmente este tipo de negocio, este tipo de actividad económica tiene futuro. Porque lo que vamos a ver más adelante es que en realidad lo que tenemos que apostar es a la competitividad real y no a una competitividad nominal como es la cuestión del tipo de cambio. Acá hay problemas estructurales. Nosotros tenemos capacidades para que esas zonas realmente generen una actividad económica más formal y más empleadora y más sostenible
en el mediano y en el largo plazo, y no sencillamente ir paliando de alguna manera como se vino haciendo hasta ahora con alguna rebaja impositiva o con alguna exención o con algún tipo de diferencial de tipo de cambio que nos ayuda momentáneamente. Lo que les decía, el tema de la competitividad, fíjense, estas son las devaluaciones en los últimos años de tres países, de los cuatro países del Mercosur. De Brasil, que es la línea verde, roja, la línea paraguaya, la amarilla, la uruguaya, y la celeste, la argentina. Fíjense, la devaluación de los últimos 2 años de Argentina es de más del 92%. O sea que Argentina depreció su moneda en más del 90%. El Brasil depreció más del 30%. Nosotros depreciamos cerca del 20% y Uruguay depreció cerca del 30%. Fíjense que Paraguay es el que menos depreció su moneda, el que menos devaluó su economía. Y fíjense lo que ocurrió. Lo que hicimos fue acá hacer una línea de tiempo en enero de este año, ¿verdad? E igualamos todos los tipos de cambio para ver quién realmente se disparó dentro de este proceso y por qué es importante para nosotros hacer este análisis. Fíjense, si igualáramos todo a enero, en realidad los comparables son Brasil, Uruguay y Paraguay, porque en realidad Argentina inclusive está en otro eje por las grandes devaluaciones que se generaron. Pero Argentina desde enero a hoy viene devaluando 24%. Brasil devaluó 29%, Paraguay el 7% y Uruguay está devaluando cerca del 14%. ¿Por qué esto es importante? Porque lo que hace es que de alguna manera, como el dólar es más caro en ese país, o deprecian su moneda, se abaratan de alguna manera, hace difícil que se pueda importar. Entonces, desincentivan la importación en esos países y hacen que sus monedas de manera artificial sean más baratas. Entonces, si nosotros tenemos productos que pueden competir, ya sea un producto industrial, puede competir con el de Brasil o con el de Argentina, es poco probable que tengan la posibilidad de comprarnos porque ellos se están volviendo más baratos que nosotros. Entonces es muy difícil competir de esta manera porque inclusive, y un poco hablaba esto Paulo anteriormente, los países también están tomando decisiones en un momento como esto, de caída y desaceleración y de contracción de sus economías, cada vez decisiones más proteccionistas de sus economías. Imagínense, si estos países están devaluando en estos niveles sus monedas y encima toman decisiones también de proteger su producción local, va a ser mucho más difícil para nosotros poder entrar a competir en esos mercados. Por eso el tipo de cambio es una cuestión importante. Ustedes me dirán, bueno, ¿y por qué nosotros no hacemos lo mismo? Lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta también que si nosotros importamos cada vez más productos a $1 más caro, también los productos locales van a empezar a crecer y se va a generar algo que ustedes seguramente en alguna clase de economía vieron que se llama inflación. Y cuando se genera inflación, también tiene efectos negativos en la economía, que es lo que está pasando un poco en Argentina y que Brasil más o menos lo tiene arreglado y que Uruguay está teniendo está empezando a tener una presión nuevamente, ¿verdad? Nosotros en los últimos años hemos sido bastante responsables en eso y de alguna manera estamos trabajando en tener una competitividad real. Pero lo que pasa es que no podemos realmente hacer frente a esta competitividad porque ellos devalúan y encima tienen unos escenarios también bastante proteccionistas en cuanto a sus economías locales, ¿verdad? Obviamente esto tuvo un efecto importante dentro de nuestras economías, y particularmente la nuestra, donde ha habido un efecto importante sobre la gente. Estos números finalmente se terminan, digamos, centrando en qué pasa con la gente. Y lo que pasó con la gente es que hoy tenemos aproximadamente
700.000 o más de 700.000 personas que no tienen empleo o que tienen algún tipo de problema con el empleo. Personas que salieron de sus empleos, personas que no tienen suficiente tiempo en cuanto al volumen de horas que deben trabajar, personas que trabajan en el sector informal, y a esto hay que agregar otras 200.000 personas que han dejado de tener el salario mínimo, un dato que recientemente publicó también Estadísticas y Censos, eh, que ganaban el sueldo mínimo, pero por cuestiones de la pandemia y de acuerdos específicos que se han tratado, cayeron también sus ingresos. Entonces estamos hablando de que más o menos alrededor de 1 millón de personas están con problemas en el empleo, con problemas en poder generar suficientes ingresos como para poder subsistir. Estamos hablando de que cerca del 20% de toda la fuerza laboral tiene este tipo de problemas. ¿Qué se hizo? Bueno, el gobierno tomó, eh, tomó algunas decisiones. Nosotros como UIP hemos colaborado también en esa toma de decisiones. El presidente va a hablar con mucha mayor fuerza con respecto a qué se hizo, las diferentes iniciativas que hemos tenido también para colaborar dentro de este proceso, pero gran parte, digamos, yo lo quiero resumir como una cuestión de lo que se trató es de sostener el empleo. Ese fue el lema principal de alguna manera de este proceso, porque sabíamos de que la variable principal de ajuste iba a ser el empleo, y la idea era que las empresas puedan seguir viviendo, que los que generan empleo puedan seguir viviendo de manera a que no se alteren los niveles de empleo, pero ustedes vieron que aún con todas esas medidas no se pudo contener, y realmente porque la dimensión fue importante. La magnitud y las decisiones que se tomaron en ese tiempo, tampoco teníamos toda la película en ese momento de qué es lo que iba a ocurrir. Entonces, después se fueron tomando otras medidas, quizás insuficientes para nosotros también, porque creemos que se pudieron haber tomado más medidas y se pueden seguir tomando medidas como para justamente iniciar este proceso de despegue, principalmente en áreas donde se puede generar mucho empleo y sostener de alguna manera las empresas de una manera mucho más viva. De vuelta, se tomaron decisiones que tenían que ver con el programa de transferencia hacia trabajadores formales, informales, algunas vinculadas con diferir un poco el pago de impuestos, de algunos costos laborales, de suspensiones laborales también, que ahí hubo un apoyo importante también del Ministerio del Trabajo que ayudó como para que él pueda amortiguar de alguna manera esta situación. Desde el lado financiero, sabíamos que podía haber un problema de liquidez, un problema de riesgo crediticio. Se trabajó en esas medidas de bajar las tasas de interés, de dotar de liquidez a los bancos como para que puedan prestar en cierta medida. Eso se alcanzó, pero también habían otros problemas vinculados a los riesgos crediticios, o sea, a la incertidumbre que se generaba en ese momento, y para eso se crearon algunos instrumentos como el Fondo de Garantías que trataban de alguna manera de resolver esto, pero todavía estamos en esa situación de incertidumbre en nuestras economías. El problema es que por más que gastemos, ¿verdad? El impacto en las arcas del Estado empiezan a sentirse estos números. Fíjense, este es el resultado fiscal. El déficit fiscal no es otra cosa que toda la recaudación, todo lo que recaudamos y todo lo que gastamos. Y fíjense, hasta el 2018 estábamos con un déficit fiscal relativamente manejable. Eh, Estaban niveles que estaban por debajo de la ley de responsabilidad fiscal, que establece más o menos un déficit del 1,5, pero a partir del año pasado, con la caída que tuvo también la economía, con la desaceleración fuerte que se dio el año pasado, se empezó a ver un deterioro cada vez mayor de las cuentas fiscales. Obviamente este año, en el año 2020, el déficit se espera que esté por encima del 7%, y con el presupuesto del año que viene ir empezando a recuperar de alguna manera esa sostenibilidad fiscal. El problema es que
si queremos hacer una política de reactivación fuerte de la economía, necesitamos seguir gastando, necesitamos seguir invirtiendo dentro de la economía paraguaya, pero el problema ya empieza a ser de que los niveles de deuda que estamos generando dentro de la economía empieza a llegar a niveles dentro de los cuales nos tiene que llamar la atención. Fíjense estos datos. Esta es la relación que existe entre los salarios, todo lo que se gasta en salarios en el presupuesto y todo lo que recaudamos. O sea que, en promedio, hasta el 2019, por cada 100 guaraníes que recaudábamos, 70 se iba a salarios, en promedio. Ustedes pueden ver ahí que en algunos años fue más, en otros años fue menos, pero en promedio estaba de que por cada 100 que recaudábamos, 70 se iba a salarios. Fíjense lo que está ocurriendo en el 2020 y qué es lo que se espera que ocurra en el 2021. Los tributos fueron otra de las variables que tuvo una caída importante durante este año. ¿Y por qué también la deuda empieza a ser un tema que tiene que ser debatido? Fíjense, esto es el porcentaje de lo que destinábamos a pagos de intereses sobre todo lo que recaudábamos. Allá por el 2012, 2013 estaba de que por cada 100 que recaudábamos, 3 guaraníes aproximadamente se iba al pago de intereses. Hoy, de cada 100 que recaudamos, se está yendo casi 13. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que la presión sobre lo que estamos recaudando prácticamente en el pago de salarios y en el pago de los intereses de la deuda se va todo lo que ya recaudamos. Y ya no nos queda nada para otras cosas. No nos queda nada para hacer inversión en obra pública, no nos queda nada para hacer inversión en el ámbito de salud, no nos queda nada en el ámbito de la educación. Y eso es lo que tenemos que empezar a discutir. Si cómo vamos a generar más ingresos en los próximos años, pero también si los niveles de deuda todavía pueden de alguna manera generar o se pueden generar un poco más de deuda en los próximos años. Acá, permítanme hacer un comentario, ¿verdad? Yo, de mi experiencia y de haber trabajado muy de cerca en estos temas, creo que quizás estamos todavía en niveles manejables de la deuda. El problema es que estamos creciendo a un ritmo mayor del que crecen los tributos. Entonces, quizás debemos empezar a mirar con más seriedad si todos los que debieran de pagar los impuestos hoy están pagando. Porque si queremos volver a hacer algún tipo de reforma tributaria, vamos a hacer sobre los mismos que siempre pagan. Entonces, tenemos que empezar a transparentar también eso, porque de lo contrario vamos a estar cargando de más tributos siempre sobre los mismos sectores y una parte importante de la economía no va a estar alcanzada por esto. De hecho, si nosotros hacemos algunos datos, seguramente el presidente va a mostrar, hay un gran componente todavía de la economía que puede incorporarse a la formalidad y de esa manera generar mayor cantidad de tributos. Y otro de los problemas. Una economía que necesita inversión, es una economía que necesita infraestructura. Apenas el 10% de toda la población paraguaya tiene agua potable. Menos del 20% de la población tiene alcantarillado sanitario. Señores, literalmente estamos viviendo sobre la mierda y eso tiene problemas, tiene impacto sobre la salud pública. Entonces, este tipo de cosas es la que tenemos que empezar a mirar. Y fíjense, si uno quiere tener niveles de infraestructura relativamente parecidas a países medios de la región, nosotros hoy estamos invirtiendo apenas el 2% del Producto Interno Bruto. Y en la media de la región estamos cerca del 4 y el 5. O sea que tendríamos que duplicar nosotros las inversiones
para alcanzar el promedio de lo que hace la región. Si bien viene creciendo en los últimos años, obviamente esa inversión tuvo impactos también en la deuda. Lo que tenemos que discutir es cómo vamos a hacer en los próximos años para duplicar esas inversiones de manera a alcanzar estos niveles de inversión. Pero nosotros tenemos problemas estructurales. Nosotros tenemos problemas estructurales bastante serios que tienen que ver con la forma de hacer negocios en Paraguay y también con los niveles de competitividad. Todavía hay leyes muy obsoletas que hacen que no hacen que Paraguay sea atractivo para generar inversiones. El tema de la insolvencia, si uno quiebra en este país, prácticamente no tiene forma de volver a recuperarse. También la protección a los inversores. Paraguay tiene que trabajar en regulación de manera a dar la posibilidad que ese tipo de incertidumbre no exista. Todavía el acceso al crédito es relativamente bajo, menos del 30% de toda la población está bancarizada. Entonces, ese tipo de cosas son cuestiones importantes también de que limitan el crecimiento. Otro, y que está vinculado con nuestro sector, que es el tema de la capacidad de la innovación, de la adopción tecnológica y de las habilidades. Y obviamente la infraestructura tiene que ver mucho con la competitividad. Entonces, si es uno de nuestros problemas, tenemos que empezar a mirar si estos no son los lugares donde tenemos que focalizar nuestra inversión. Hace poco, ayer le decía a unos colegas y en una discusión, dice, acá nosotros todos los años estamos destinando a los municipios de gobernación aproximadamente 200 millones de dólares para que hagan, para que pinten el cordón de la plaza del municipio y hagan muralla a los cementerios. Ese dinero va a ser mucho más efectivo si se hace, si se trabaja en mejorar la posibilidad de cultivo en las zonas, en horas de rutas y de acceso de todo tiempo para esas zonas. Entonces, hay formas de focalizar lo poco que se genera, pero también se pueda focalizar de una manera mucho más efectiva. Quería compartir esto porque esto salió hoy, esta tarde, y me pareció fantástico y creo que esto hace realmente a la discusión que tendríamos que tener como sociedad. Esto es el nivel de desempeño en distintas áreas académicas, matemáticas, comunicación, etc. Y se hizo una comparación entre los rendimientos del 2015 y en el 2018, y en distintos niveles de escolaridad. En prácticamente todos los niveles y en todas las áreas hubo un empeoramiento de los rendimientos. O sea que los rendimientos escolares que se tuvo en el 2015 versus el 2018, los de 2015 fueron mejores. Entonces lo que está mostrando también aquí es que este es el otro lugar donde tenemos que empezar a mirar con más seriedad. Estos son los futuros trabajadores. Estos son los futuros emprendedores. Y si no le damos las herramientas adecuadas, probablemente vamos a tener poca competitividad y poca productividad. Y eso es lo que genera de alguna manera nuestro retraso en términos de crecimiento económico. Esto es lo que estamos viendo también en este momento. Todas las personas que, o la gran parte de la población que no puede acceder a una mejor educación por la falta de tecnología. Estos son datos del año pasado, ¿verdad? Donde muestra que el pobre extremo prácticamente, obviamente, no tiene acceso a Internet, no tiene acceso a un computador. El pobre, más del 95-96% no accede a estos servicios. Y aquellos que tienen por debajo el salario mínimo, más cerca del 90% no tampoco accede a estos servicios. Entonces, esto nos muestra el nivel de inversión en tecnología que debemos hacer como para poder capturar todo el proceso de aprendizaje, todo el proceso de innovación que se está generando a nivel local y a nivel mundial, ¿verdad? Lo mismo pasa con los temas de cobertura sanitaria, ¿verdad? Muy poca gente puede acceder y esto es lo que estamos viendo de alguna manera como un problema estructural y que lo estamos padeciendo en este mismo momento, ¿verdad? Este es un gráfico que siempre muestro y me parece muy interesante. Esta es la proyección de la población por distintas edades. Y fíjense, era del año 2017 al año 2023. La barra roja es el 2017 y la barra más clara es el 2023.
Fíjense, en los próximos años, o en el 2023, van a haber aproximadamente 300.000 personas más en las ciudades. 300.000 personas más en las ciudades. Y van a haber más de 150.000 personas más adultos mayores. Y esta es una particularidad. La población urbana pasará de 61 al 64%. Van a haber más personas en el área urbana. 500.000 personas más. Pero de los cuales más de 300.000 van a ser personas entre 30 y 55 años de edad. Personas que vienen del interior, vienen a las ciudades. ¿Qué quieren? Probablemente ya estén con familia, por lo tanto necesitan un hogar, necesitan trabajar. Si tienen chicos, necesitan educación, necesitan salud. Y fíjense la otra parte. Van a haber 150.000 personas, adultos mayores, que van a requerir de asistencia sanitaria, de medicamentos, pero también que no tienen jubilación y van a necesitar algún tipo de transferencia social. Entonces, fíjense el nivel de requerimientos que vamos a tener en los próximos años y que el debate en cuanto a qué generar o cómo generar mayores recursos en los próximos años es clave. Visión de futuro. Nosotros producimos, somos competitivos en la producción de materia prima, vamos a seguir siendo competitivos en los próximos años, pero tenemos que empezar a tecnificar esa producción. Tenemos que pasar de ser una economía que solamente genera economía basada en recursos naturales y darle mayor valor agregado, darle mayor información y conocimiento a eso que estamos produciendo. No vamos a producir, no vamos a ser grandes productores de vehículos o de digo, en un futuro relativamente cercano, pero sí aquello que son, en el cual somos bastante competitivos, podemos transformar esa materia prima y lo podemos hacer de manera competitiva. ¿Cuáles son los sectores que yo veo a futuro en los cuales podemos colaborar y seguir avanzando de manera positiva? El sector vivienda tiene que seguir siendo un sector de inversión en los próximos años. Una vivienda que se construye emplea aproximadamente 8 personas de manera directa y otras 6 de manera indirecta. Entonces, una inversión masiva en construcción de vivienda en los próximos años va a generar no solamente una cuestión de empleo en el corto plazo, sino también vamos a estar trabajando en una cuestión social. Gran parte de nuestra población no tiene vivienda propia. Entonces, de alguna manera, este tiene un impacto importante. Todo lo que tiene que ver con la obra pública, la aceleración de rutas rurales, de obras que tienen que ver con la conectividad, con sacar esa producción de las zonas rurales a las zonas urbanas. Tenemos que trabajar en esos caminos vecinales, porque ahí hay que seguir invirtiendo, porque eso nos genera competitividad. Obras emblemáticas en las zonas urbanas, como les decía, el agua potable, los desagües fluviales. Asunción parece digamos, un río cuando hay una lluvia relativamente fuerte, y tenemos que, es una inversión necesaria y que genera mucho empleo, pero sobre todo también contribuye a una cuestión sanitaria. El tema de la agricultura de precisión, seguramente no vamos a poder seguir creciendo en materia de tierras productivas. Tenemos que cada parcela sacarle mayor productividad, y eso tiene que ver con una cuestión de incorporación tecnológica. La formalidad de las pymes debe ser uno de los trabajos centrales. El tema de la incorporación de médico electrónico de pago, no tengo mucho tiempo ya para hablar acá, pero en los próximos días va a salir una publicación respecto a lo importante que tuvo durante la pandemia el tema del pago a través de todo lo que es la banca electrónica, de nuevos instrumentos que están surgiendo, y eso de alguna manera también formaliza las empresas y transparenta, y también genera mayores recursos tributarios porque incorpora más gente también dentro de la trazabilidad del tema tributario. Y lo que a nosotros nos atañe y que tiene que ver mucho con las industrias intensivas en mano de obra. Tenemos que empezar a generar seguramente una mayor
flexibilización en términos tributarios y arancelarios para que nuestras industrias puedan incorporar cada vez mayor capital, puedan generar mayor tecnología, puedan acceder a suficientes créditos, pero también tiene que haber una política industrial clara sobre este tipo de cosas. El Estado tiene que jugar un rol importante en cómo va a apoyar a una industria que de alguna manera fue un sostén dentro de la generación de mano de obra en los últimos años. Todo lo que tiene que ver con la transparencia también en los cuentas propistas y, como les decía, la incorporación de tecnología de avanzada en todo lo que tiene que ver con la fibra óptica en términos de los registros públicos, todo lo que tiene que ver con el catastro, ¿verdad? Saber si lo que estamos comprando una tierra es o no, o estamos comprando la tercera vez la tierra, porque a veces así está pasando también en nuestra economía, y eso también da de alguna manera mayor certidumbre al, a la economía y a la formalidad en nuestro país. Me quedo por acá, si hay alguna pregunta, nuevamente muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, economista Daniel Correa. Los participantes, tenemos algunos participantes que están haciendo algunas consultas. Vamos a iniciar con Daniel Núñez, que dice: la crisis paraguaya va a tardar mínimo 3 a 5 años en reponerse totalmente, porque el dólar está subiendo como espuma, como el oro. El dólar contra el guaraní va a llegar hasta los 7.200 o 7.500. Entonces, el guaraní casi no va a valer nada. Va a haber una inflación muy grande. Esa es la consulta de Daniel Núñez. Empiezo por la última parte. No, yo estoy convencido que no vamos a tener una inflación fuerte. De hecho, a pesar digamos, de la gran liquidez que se generó durante estos últimos meses, la inflación se sigue manteniendo. La proyección a finales del año es de aproximadamente 1,5 aproximadamente de inflación. Para el año que viene se estima una inflación del 4, del 5%. No veo presiones inflacionarias, sí veo quizás una lenta, digamos, una lenta recuperación en la medida que no tengamos una respuesta activa por parte del Estado, pero también sobre todo en darle incentivos al sector privado para que pueda invertir. Esto que decía, también no podemos esperar de que el Estado sea el único que salga a invertir en la economía, sino que también tenemos que generar que el sector privado de alguna manera tenga los incentivos adecuados, tenga el acceso al crédito, tenga flexibilización en términos laborales y en términos tributarios para que de alguna manera eso haga que se recupere más rápido. En cuanto al dólar, yo considero que esta es una cuestión puntual. Acuérdense que estábamos hablando en los últimos meses de una inyección de aproximadamente 1.100 millones de dólares, porque los 1.600 que se habían autorizado todavía no se gastaron todo, o todavía no se generó toda la ejecución. Y ese volumen, ese volumen de dinero que se lanzó al mercado, eso se convirtió a dólares y es de alguna manera esa incertidumbre de la gente que no sabe cuándo se va a recuperar la economía, les hizo posicionar de alguna manera en dólares. Yo confío que en la medida que esta situación de mayor certidumbre en cuanto a lo que va a pasar y sobre todo de una mayor exportación de productos agrícolas que todavía no sabemos qué va a pasar el año que viene en términos de exportación, eso va a volver a estabilizar. De todos modos, si uno mira en comparación a lo que están pasando otros países, en lo que podemos esperar en la devaluación, yo considero que Paraguay todavía va a estar en niveles aceptables de devaluación. Sí, probablemente estemos terminando el año cercano a 7.000, a 7.100, pero no considero que el año que viene pueda haber una devaluación muy fuerte y eso alterar todo el sistema económico. Muchas gracias. La participante María Victoria Benítez Arias, que sigue también esta charla a través del Facebook, consulta: y en este escenario, ¿qué acciones debería tomar Paraguay? No, yo divido en dos siempre, ¿verdad? Uno, ¿qué acción pública podemos esperar o qué acción de política pública podemos esperar?
Y a ver, lamentablemente estamos en una situación de restricción presupuestaria, de restricción de esto que hablábamos de la actividad fiscal. No sé hasta qué punto podemos generar recursos o seguir generando deuda para que eso pueda financiar nuestra recuperación en el mediano plazo, en lo que resta del año y el año que viene. Yo insisto en esa segunda parte, en darle los incentivos al sector privado, en darle la posibilidad que el sector privado pueda seguir invirtiendo, generando nuevas inversiones, tratando de incorporar capital. Como te decía, hay industrias importantes hoy que siguen exportando y darle la facilidad a que ellos puedan generar empleo, puedan generar incorporación tecnológica, pero eso tiene que ver con una cuestión tributaria y no con una cuestión laboral, y también de acceso al crédito, ¿verdad? Que eso sí tiene que ver con una acción pública, ¿verdad? También nos consulta Gladys Ortiz a través del Facebook. Los fondos de garantía del Paraguay, FOGAPI, ¿cuánto estaría disponible? ¿Cuándo estaría disponible? Bueno, todavía hay un porcentaje de la primera parte, digamos, de las garantías que se establecieron. eh, y en el último dato que tenía era que aproximadamente entre el 60 y 70% de lo disponible ya se había ejecutado. De todos modos, creo que no pasa por una cuestión solamente de las garantías, sino que pasa también por una cuestión de dar flexibilidad también en cuanto a que los bancos tengan los incentivos a poder prestar. Hoy, por más garantías y por más diferimiento de cuotas que estemos dando, si eso le afecta a sus balances, los bancos no van a querer prestar porque van a tener que de alguna manera previsionar y eso afecta a sus utilidades. Tendríamos que trabajar en regulaciones que afecten directamente a eso para darle mayor incentivo al banco a prestar. Bueno, muchísimas gracias